Buenas tardes, chicos. Acá les voy a dejar el video explicativo de la clase virtual que compartimos. Les comento que fue la última clase y la idea de dicha clase fue comenzar con una canción. Se las voy a compartir y luego les voy a comentar la intención de la canción. Al que madruga y padece, a ese me le dicen peón. Al que cómodo enriquece, saben llamarle patrón. El señor se anda quejando de que la renta no alcanza. Pa' cambiar el importado siempre le sobra finanza. Mascando pues esta idea, me lo inquieto como un potro. Si soy yo el nacido y criado, porque la tierra es del otro. Mi abuelo con unos vino gritaba viva Perón. Yo grito viva los sin tierra y la agraria revolución. Todo vuelve en este mundo, pues el mundo es un corral. Haya bien quien hace bien, haya mal quien hace mal. Tan chiquita la arrogancia de un hacendado fuereño, alambrar 3/4 y cierra, creerse de todo el dueño. Bueno, ahora vamos a comenzar con la actividad que está planteada para el día de hoy. Como verán, el tema nuevo es los movimientos sociales. Si bien en la clase anterior ya vimos un poco y estuve viendo que sus actividades también respondían a estos movimientos sociales, para esta clase planteé una actividad para compartirla, para realizarlo entre todos, ¿sí? Ahora se las comparto. Actividad. Y la primera pregunta dice, ¿qué es un movimiento social? Hay 3 opciones. Dice, una unión entre grupo social y grupo político, unión entre un grupo social con intereses diferentes, unión entre un grupo social con un objetivo en común. Desde mi punto de vista, y ya que anteriormente, en la clase anterior, pudimos ver un poco acerca de los movimientos sociales, para mí es una unión entre un grupo social determinado que van a tener un objetivo en común. Así que voy a marcar esa opción. Bajamos un poquito y acá podemos observar una imagen y se plantean interrogantes. Por ejemplo, la imagen hace referencia a la lucha contra el poder político o hace referencia a la lucha contra otra parte de la sociedad o a huelgas por intereses políticos. Desde mi punto de vista, estos son trabajadores que luchan contra el poder político. Entonces, yo seleccioné esta respuesta. Pueden ser trabajadores, distintos tipos de movimientos. Tengamos en cuenta que cuando vimos la geografía política, hablamos de la acción del poder, es decir, del poder político en las decisiones que toma dentro del espacio geográfico, los tipos de decisiones que toma y cómo van a afectar a gran parte de la sociedad. Bueno, sigamos. Luego selecciono una frase que dice, el fruto más directo de la revolución industrial.
¿A qué hará referencia? ¿Al movimiento obrero, al movimiento sindical o al movimiento feminista? Desde mi punto de vista, cuando hablamos de revolución industrial, estamos hablando del movimiento obrero, ¿sí? El auge que cobra el movimiento obrero en esta etapa. Y para ello, no sé si pudieron escuchar la canción que hizo referencia al movimiento Sin Tierra, ¿sí? Un movimiento obrero que se produjo específicamente en Brasilia, del cual luego les voy a comentar un poco su historia. Bueno, la respuesta dice, al ser un movimiento obrero, que es el fruto más directo de la revolución industrial en relación de un mundo obrero dominado y explotado que nace a principios del siglo XIX en oposición del capitalismo. Seguimos con la otra pregunta, en realidad es una frase. Dice, el espacio geográfico del cual formamos parte o de cuál forma parte el ser humano debe ser respetado. Esta afirmación hace referencia a los movimientos ecologistas o a los movimientos feministas. Desde mi punto de vista, como habla del espacio geográfico y habla del ser humano, si el humano debe respetar este espacio geográfico del cual forma parte, no quiere decir que el ser humano es dueño del espacio geográfico, sino que forma parte del mismo y hace referencia a un movimiento ecologista. ¿Qué quiere decir? Los movimientos ecologistas plantean que el espacio geográfico del cual forma parte el ser humano debe ser respetado. Si bien se producen desequilibrios en el medio ambiente que nos rodea, existen otro tipo de desequilibrios que van más allá. Por ejemplo, el deterioro de la capa de ozono. Como veíamos en la clase número 1, que veíamos los derechos sociales y los derechos ambientales, podíamos observar que uno de los ejemplos que se utilizó fue la contaminación por los gases de combustión de los automóviles y podíamos ver que en Argentina se produce más del 90% de contaminación al aire por dicho motivo. Esto podría ser respuesta a un movimiento ecologista o se podría formar un movimiento ecologista en base a esta cuestión. Un movimiento ecologista muy conocido puede ser Greenpeace, en el cual les voy a dejar algunos links para que ustedes puedan indagar acerca de este tipo de movimientos, si les parecen interesantes. Bueno, seguimos. La siguiente pregunta dice, ¿a qué se opone el movimiento feminista? A la discriminación social, a la discriminación política, a la discriminación económica, social, personal y por sexo. Desde mi punto de vista, y desde el material teórico que he leído, me parece que no solamente hace referencia a la discriminación social, ni únicamente se basa en una discriminación política, sino se basa en una discriminación económica, social, política y por sexo. Bueno, el movimiento feminista se opone a cualquier forma patriarcal de discriminación personal, social, económica sufrida por las mujeres en su razón de sexo. Por ejemplo, un movimiento feminista muy reconocido en Argentina fue el movimiento de la Ley 13.010, o también denominada Ley de Evita, que se sancionó el 23 de septiembre de 1947, donde se celebra el derecho nacional, derechos civiles de la mujer. Les comento que la actividad que van a realizar para la clase que viene hace referencia a los movimientos sociales. Si bien ustedes ya realizaron una actividad donde hablaban mucho de movimientos sociales, muchos eligieron ese ejemplo para realizar el guión chat, por lo que estuve viendo, es importante tener en cuenta los demás contenidos que hemos visto, por ejemplo, derechos ambientales, derechos sociales, la geografía política, el lugar que ocupan, la importancia del lugar, la valoración del lugar y cómo lo vamos a ver reflejado en los movimientos sociales, ¿sí? Y bueno, gracias por el tiempo, por la dedicación que se han tomado para realizar sus trabajos y por la predisposición en todas las clases que hemos compartido. Espero que terminen el año de la mejor forma. Les mando saludos.